En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Javier recibió la llamada que lo dejó helado. Su teléfono vibró sobre la barra del gimnasio donde trabajaba como entrenador personal. Y al contestar, la voz fría de un abogado le anunció que Eduardo Vargas, el CEO que lo había humillado durante años, había muerto en un accidente de coche la noche anterior. Pero lo que siguió fue el golpe definitivo. Eduardo le había legado toda su empresa multimillonaria, convirtiendo a Javier, un hombre de 30 años que luchaba por pagar el alquiler, en el heredero inesperado de un imperio. Javier colgó el teléfono y se dejó caer en el banco de pesas. Su mente un torbellino. ¿Por qué él? Eduardo. Ese hombre de 45 años. Alto. Con cabello canoso y una presencia que intimidaba a todos en las salas de juntas. Había sido su cliente durante 3 años. Cada sesión de entrenamiento en el exclusivo gimnasio de la Castellana era un ritual de burlas veladas. No seas tan delicado, Javier. O pensaré que eres uno de esos maricones que no aguantan el sudor. Decía con una risa que pretendía ser broma, pero que cortaba como un cuchillo. Javier. Con su sonrisa forzada y su cuerpo esculpido por horas de esfuerzo. Tragaba el veneno en silencio. Necesitaba el dinero, su familia en Andalucía dependía de las remesas que enviaba. Y en una España donde el desempleo juvenil aún mordía fuerte. Un cliente como Eduardo era un salvavidas. Pero ahora, con Eduardo muerto, el legado lo ponía todo patas arriba. Javier se levantó y caminó hacia el espejo del gimnasio. Observando su reflejo, ojos marrones intensos. Barba recortada. Una cicatriz sutil en la ceja de un accidente juvenil. ¿Era gay? Sí. Y lo había asumido a los 22. Tras años de negación en un pueblo conservador donde su padre, un agricultor católico devoto, aún rezaba porque se curara. Eduardo lo sabía. O al menos lo intuía. Y usaba eso para pincharlo. Para mantener una distancia que ahora, en retrospectiva, parecía una máscara. Javier recordó la primera sesión. Eduardo había llegado con traje impecable, exigiendo un plan de entrenamiento que lo hiciera invencible. No quiero flaquezas, había dicho. Y Javier, con su profesionalismo, había diseñado rutinas brutales. Pero con el tiempo, las conversaciones se volvieron personales. Eduardo hablaba de su matrimonio fallido con Marta. De cómo su exesposa lo había dejado por falta de pasión. Y Javier escuchaba, ofreciendo consejos neutrales mientras reprimía sus propios sentimientos. Aquella tarde, Javier decidió ir al bufete del abogado. El tráfico de Madrid era un caos, con claxones resonando en las avenidas anchas. Y él pedaleaba en su bicicleta, sudando bajo el casco. Al llegar al edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana, el abogado, un hombre mayor llamado señor López, lo recibió con una carpeta gruesa. Señor Ruiz, el testamento es claro. Eduardo Vargas no tenía hijos. Y su familia está distanciada. Usted es el beneficiario principal de Vargas Tech, una compañía valorada en cientos de millones de euros. Javier parpadeó, incrédulo. ¿Por qué yo? Éramos solo entrenador y cliente. López suspiró. Hay una carta personal. Léala en privado. De vuelta en su pequeño apartamento en Malasaña, Javier abrió el sobre con manos temblorosas. La letra de Eduardo era firme. Javier. Si estás leyendo esto,
Es porque no pude decirte la verdad en vida. Tus sesiones no eran solo entrenamientos, eran mi escape. Me burlaba para ocultar lo que sentía. Eres el único que me vio realmente. Y por eso te dejo todo. Perdóname. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Sentimientos? Eduardo. El hombre casado. El CEO heterosexual que desfilaba con mujeres en eventos sociales. ¿Había estado enamorado de él? La revelación lo golpeó como un puñetazo. Recordó las miradas prolongadas durante los estiramientos. Las manos que se demoraban en correcciones posturales. Los silencios cargados después de una broma hiriente. Javier había interpretado todo como homofobia internalizada. Pero ahora veía el conflicto interno de Eduardo, un hombre atrapado en expectativas sociales. En una familia tradicional vasca que lo presionaba por un heredero. En una sociedad donde, a pesar de los avances en derechos LGBT, los altos ejecutivos aún ocultaban su orientación por miedo al escándalo. La noticia se filtró rápido. Al día siguiente, los periódicos madrileños explotaron: escándalo en Bargastech, CEO deja fortuna a su entrenador personal gay. Javier se convirtió en el centro de un torbellino mediático. Su teléfono no paraba de sonar, periodistas lo acosaban en la puerta del gimnasio. Y en redes sociales. Los comentarios variaban de felicitaciones a insultos homófobos. Seguro que lo sedujo para robarle la herencia, decían algunos. Su familia llamó, su madre, preocupada. Le rogaba que volviera a casa, su padre. En voz baja, murmuraba sobre pecados y consecuencias. Javier sintió la presión aplastante. Aceptar la herencia significaba enfrentarse a la junta directiva de Bargastech. Un grupo de hombres conservadores que ya rumoreaban sobre demandas para invalidar el testamento. Rechazarlas sería traicionar la última voluntad de Eduardo. Y quizá admitir que sus propias emociones hacia él habían sido más profundas de lo que reconocía. En una reunión de emergencia con la Junta, Javier entró en la sala de conferencias de la torre corporativa. Vestido con su mejor camisa. Sintiéndose como un impostor. Los directivos, todos mayores de 50, lo miraron con escepticismo. Señor Ruiz, ¿qué sabe usted de tecnología? Esto no es un gimnasio. Espetó uno. Javier. Con la voz firme. Respondió, Eduardo me eligió por una razón. Quiero honrar su legado. Pero internamente, dudaba. ¿Era esto una oportunidad o una trampa? Aquella noche, solo en su apartamento, Javier lloró por primera vez en años. Recordando las sesiones donde Eduardo, exhausto después de un circuito, se abría sobre su soledad. La vida es una puta broma, había dicho una vez. Y Javier ahora entendía por qué. El precio de esta herencia era alto: exponer su vida privada, confrontar prejuicios y lidiar con el fantasma de un amor no declarado. Los días siguientes fueron un infierno para Javier. La prensa no daba tregua, paparazzis lo seguían hasta el supermercado. Y en Twitter, hashtags como herencia gay escupían veneno. Ese marica robó la empresa de un hombre decente. Leía en comentarios anónimos. Javier, que siempre había mantenido su orientación discreta por miedo al rechazo laboral, ahora era el símbolo involuntario de un debate social. En España, donde el matrimonio igualitario era ley desde 2005, la homofobia aún latía en rincones conservadores, especialmente en el mundo corporativo. Bargastech, una firma de software puntera en Madrid,
con oficinas en Barcelona y Sevilla. Representaba el establishment, clientes gubernamentales, inversores católicos tradicionales. Javier sabía que aceptar el rol de CEO lo pondría en la mira de todos. Decidió investigar más sobre Eduardo, usando las claves que le dio el abogado. Accedió a los archivos personales en la nube de la compañía. Allí encontró correos antiguos, mensajes de Eduardo a su terapeuta, confesando su atracción por hombres y el terror a salir del armario. Mi familia me desheredaría, mi carrera se acabaría, escribía. Javier sintió una punzada de empatía. Eduardo había crecido en Bilbao, en una familia vasca estricta, donde su padre, un industrial retirado, lo había moldeado para ser el hombre perfecto, casado, exitoso, heterosexual. El divorcio con Marta había sido el primer crack. Pero Eduardo lo disfrazó como diferencias irreconciliables. Ahora, Javier entendía las burlas, eran un escudo, una proyección de su propio odio interno. En una sesión memorable, Eduardo había dicho, los gays como tú tienen suerte, al menos sois honestos. Javier había reído nervioso. Pero ahora veía el dolor detrás. La familia de Eduardo no tardó en atacar. Su hermano mayor, Carlos, un abogado en Bilbao, presentó una demanda alegando que el testamento era inválido por influencia indebida. En la Corte de Madrid, Javier se enfrentó a él por primera vez. Carlos, un hombre de 50 años comparecido a Eduardo pero más endurecido, lo miró con desprecio. Mi hermano estaba confundido, tú lo manipulaste con tus encantos. Javier, representado por López, defendió, Eduardo era un adulto, sus decisiones eran suyas. Pero el juicio desenterró detalles íntimos, testigos de las sesiones de entrenamiento declararon sobre las bromas homófobas. Y un ex empleado de Vargas Ted reveló rumores sobre la orientación de Eduardo. Javier sintió la traición, ¿había Eduardo usado las burlas para desviar sospechas? El precio emocional era devastador, Javier perdía sueño. Comía poco. Y su relación con amigos se tensaba. Uno de ellos, Pablo, su mejor amigo gay, le advirtió, esto te destruirá, rechaza la herencia. Pero Javier no podía, sentía una obligación moral hacia Eduardo. Como si al aceptarla redimiera el sufrimiento mutuo. En medio del caos, Javier conoció a Marta, la exesposa de Eduardo. Ella lo contactó por LinkedIn, pidiendo una reunión en un café de Gran Vía. Marta, una mujer elegante de 43 años, con cabello rubio y ojos tristes, le contó su lado, Eduardo me amaba. Pero no como hombre y mujer. Lo supe años atrás. Pero él lo negaba. Nuestras peleas eran por eso. Javier compartió la carta. Y Marta lloró. Te dejó todo porque eras su verdad no vivida. Aquella conversación fue un punto de inflexión. Javier vio el daño colateral de la represión. Marta había perdido años en un matrimonio falso. Y ahora luchaba por su pensión. Decidió aliarse con ella contra Carlos, ofreciéndole una porción de la herencia si testificaba a su favor. Era una decisión controvertida, ¿estaba comprando lealtad? Pero en el mundo de los negocios, Javier aprendía rápido que las alianzas eran survival. La junta directiva, presionada por el escándalo, amenazó con dimitir en masa si Javier asumía el control. En una reunión tensa, uno de ellos, un veterano llamado Ruiz, irónicamente apellidado como él, lo confrontó,
no encajas en nuestra cultura, los inversores huirán. Javier. Con rabia contenida. Respondió, Eduardo me eligió para cambiar eso. Vargas Tech necesita diversidad. No más armarios. Aquella noche. Solo. Javier reflexionó sobre su propia vida. Había huido de Andalucía a Madrid a los 18. Escapando de un padre que lo golpeaba por ser blando. En la capital. Encontró comunidad en bares de Chueca. Pero el trabajo como entrenador lo mantenía en el closet profesional. Ahora. Esta herencia lo forzaba a salir, entrevistas en televisión. Donde defendía su derecho. Pero cada palabra costaba. El estrés lo llevó a un breakdown, en el gimnasio. Colapsó durante una rutina. Y el médico diagnosticó ansiedad severa. El precio físico se sumaba al emocional. El juicio avanzaba con lentitud agónica. Cada audiencia un campo de minas. Carlos presentó evidencias manipuladas, correos editados que sugerían que Javier había seducido a Eduardo para influir en el testamento. Javier. Furioso. Contrató detectives privados con fondos de la herencia provisional. Descubrieron que Carlos había estado desviando fondos de Vargas Tech durante años. Un secreto que Eduardo conocía pero toleraba por lealtad familiar. En la corte, Javier reveló esto: mi herencia no es robo, es justicia. Carlos palideció. Y el juez ordenó una investigación. Fue una victoria pírrica, Javier ganó aliados en la Junta. Pero perdió privacidad. Su vida se exponía, fotos antiguas con exnovios circulaban en tabloides. ¿Y su padre? Al enterarse, lo desheredó verbalmente en una llamada: eres una vergüenza para la familia. Javier sintió el rechazo como un puñal, años de esfuerzo por reconciliarse se evaporaban. En paralelo, Javier asumió roles interinos en Vargas Tech. Aprendió sobre software de IA. Asistiendo a reuniones donde empleados lo miraban con curiosidad. Una ingeniera joven, Ana, se acercó: admiro tu coraje, Eduardo era Classic. Todos lo sabíamos. Aquella confesión abrió puertas. Javier inició programas de diversidad. Contratando personal LGBT. Pero enfrentó backlash. Un inversor mayoritario. Un banquero conservador. Retiró fondos: no invertimos en agendas políticas. Javier tuvo que negociar, cediendo en algunos proyectos para salvar la compañía. Cada decisión era un dilema ético: ¿traicionar sus valores por estabilidad? Recordaba a Eduardo, quien había sacrificado su identidad por éxito. Javier juró no repetir eso. Pero el costo era alto, amigos lo acusaban de venderse. Y Pablo rompió la amistad al ver que Javier priorizaba la empresa sobre su vida personal. Una noche, en un evento de caridad en el Palacio Real, Javier se enfrentó a la élite madrileña. Vestido de traje, sintió miradas juzgadoras. Una socialite le susurró: pobre Eduardo. Manipulado por tipos como tú. Javier respondió con calma: Eduardo era libre en su testamento. Pero internamente dudaba: ¿había sido amor o culpa lo que motivó a Eduardo? Encontró un diario digital en los archivos, entradas donde Eduardo describía sus sesiones con Javier como lo único real en mi vida falsa. Lo amo. Pero no puedo admitirlo. Escribía. Javier lloró leyendo: era la confirmación de un romance no consumado. Lleno de tensión no resuelta. Decidió honrarlo cambiando la compañía, implementó políticas antidiscriminación. Pero esto provocó dimisiones. Un directivo leal a Carlos filtró documentos falsos, acusando a Javier de fraude.
La prensa lo crucificó de nuevo. Y Javier consideró renunciar. Marta se convirtió en su apoyo inesperado. En cenas en su casa de Chamberí. Compartían historias, ella sobre el matrimonio vacío. Él sobre su lucha interna. Eduardo nos dañó a ambos. Decía ella. Juntos. Planearon contra Carlos. Pero surgió un conflicto, Marta quería más de la herencia para su hija adoptiva. Javier cedió una porción. Pero sintió la traición latente. ¿Era amistad o interés? El dilema moral lo atormentaba, en terapia. Confesó, estoy pagando por pecados ajenos. Su terapeuta lo urgió a confrontar su propio trauma, el rechazo paterno. La homofobia internalizada. Javier llamó a su padre. Pero la conversación terminó en gritos, no quiero un hijo maricón millonario. El corte fue definitivo, Javier perdió su ancla familiar. Pero ganó claridad. El clímax llegó en la audiencia final. Carlos. Acorralado por la evidencia de malversación. Retiró la demanda a cambio de inmunidad. Javier ganó. Pero el precio, Carlos reveló públicamente la carta de Eduardo. Exponiendo su amor secreto. Los medios estallaron, romance gay oculto detrás de la herencia. Javier enfrentó una ola de apoyo y odio, en Chueca. Lo celebraban como héroe. Pero en foros conservadores. Lo vilipendiaban. Asumió como CEO pleno. Pero con el corazón pesado. Con Vargas Tes en sus manos. Javier inició reformas radicales. Cambió la cultura corporativa. Promoviendo inclusión. Pero cada paso costaba. Empleados resistentes boicoteaban reuniones. Y ventas cayeron un 15% por el escándalo. Javier trabajaba 18 horas diarias. Sacrificando salud y vida social. En un congreso en Barcelona. Dio un discurso, Eduardo murió sin vivir su verdad, yo no lo haré. El aplauso fue mixto. Pero ganó inversores progresistas. Sin embargo, el aislamiento crecía, sin Pablo. Sin familia. Javier se sentía solo en su ático nuevo en Salamanca. Recordaba las sesiones con Eduardo, risas forzadas. Toques accidentales. Confesiones veladas. ¿Habría cambiado algo si Eduardo hubiera sido honesto? Javier se preguntaba si su propia reticencia a confrontar las burlas había prolongado el sufrimiento. Una traición final vino de Ana. La ingeniera. Descubrió que ella había filtrado info a Carlos por un ascenso prometido. Javier la despidió. Pero el dolor fue profundo, ¿podía confiar en alguien? Enfrentó a la Junta. Exigiendo lealtad. Pero uno dimitió, esto es un circo gay. Javier respondió con despidos. Consolidando poder. Pero a costa de su humanidad. Se volvió cínico. Cuestionando motivaciones. Marta. Ahora aliada lejana. Le aconsejó, no dejes que te cambie. Pero el cambio era inevitable, Javier pagaba con su alma. En un viaje a Bilbao. Visitó la tumba de Eduardo. Bajo la lluvia vasca. Dejó flores, te perdono. ¿Pero por qué me dejaste esta carga? Allí. Encontró a la madre de Eduardo. Una mujer anciana. Mi hijo te amaba, yo lo supe siempre. Dijo ella. Llorando. Javier la abrazó. Uniendo dolores. Regresó a Madrid transformado. Pero marcado. La compañía prosperó bajo su liderazgo. Pero él llevaba cicatrices, ansiedad crónica. Relaciones rotas.
Un legado controvertido. Al final. Javier reflexionó en su oficina, mirando la ciudad. Había ganado. ¿Pero a qué precio? La sociedad lo veía como símbolo. Pero él era solo un hombre herido. ¿Fue correcto que Eduardo usara la herencia para confesar su amor póstumo, forzando a Javier a una batalla no pedida?